Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi. Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor acompáñenme a atravesar el océano Atlántico hasta adentrarnos en la península ibérica y arribar a España, a su capital, Madrid, para escuchar el resumen noticioso de la semana con el padre Jorge González Guadalix. ¿Qué pasa en la Iglesia? Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, seguidores de su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde comenzamos una aventura de manos de el querido padre Jorge González Guadalix, quien se encuentra en la madre patria, en España, en Madrid, y al que quiero agradecer infinitamente, padre Jorge, el haber aceptado la invitación a esta pequeña aventura de comentar el acontecer noticioso que tiene que ver con la Iglesia Católica. Sea bienvenido, padre Jorge, y qué alegría que haya dicho que sí. Bueno, agradecidísimo de que hayan pensado en que yo podía hacer algo así, y ya saben que todo lo que sea poder ayudar a conocer, difundir y querer a la Iglesia de Cristo, para mí siempre será prioritario. Excelente. Fíjese, esto es una aventura nueva tanto para el padre, que ya es un experto escritor y que comenta las cosas allí en su blog de Infocatólica, el cual les recomiendo ampliamente. Ahí pueden buscar de profesión cura al padre Jorge, y les recomiendo que lean lo que escribe, porque lo hace de una manera que nos abre el entendimiento y el pensamiento crítico hacia lo que ocurre en nuestra iglesia. Pero nos estamos adentrando en un charco, como lo ha llamado el padre Jorge de manera muy figurativa y muy ilustrativa, para que todos ustedes tengan una visión de lo que ocurre. Muchas veces la cantidad de noticias es apabullante y no nos da tiempo, pero siempre hay algo que es de suma importancia
para el criterio de quien la lee y quien la quiere compartir. Por eso yo he considerado que el Padre Jorge ha sido el indicado para que nos lleve por este charco a empaparnos de lo que ocurre en la iglesia. Entonces, fíjense, la dinámica de esto es que el Padre, luego de que yo lo introduzca, él va a comenzar a hacer su análisis, a compartir con ustedes. Ustedes pueden participar a través del chat, escribiendo sus comentarios, sus preguntas y todo lo que quieran compartir de acuerdo a la temática de lo que se vaya tratando. Así que sin más, los dejo con el Padre Jorge González Guadalix. Y Padre Jorge, una pequeña oración de inicio y yo me retiro al background, me quedo detrás de la cortina. En tus manos, Señor, ponemos esta aventura de tratar de conocer, vivir, amar en tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles hijos y avanzar cada día en tu conocimiento y en nuestro deseo de agradar a Dios y servir a los hombres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues creo que me acabo de quedar solo y quería aprovechar este primer momento para presentarme para aquellos que tal vez no me conozcan y para darles unas líneas de cómo creo yo, o por lo menos la intención que tengo al comenzar esta aventura. Para los que no me conozcan, Jorge González Guadalix, sacerdote diocesano de Madrid, 44 años de sacerdote y actualmente párroco de 3 pequeñitos pueblos de la Sierra Norte de Madrid: Braojos, Piñuecar y la Serna del Monte. Si quieren conectar con un servidor a través de las redes, ya dijo Rafael que escribo habitualmente en un medio español, Infocatólica, donde mantengo un blog que tiene por título De Profesión Cura. Y también tengo un canal en YouTube, Parroquia de San José de la Sierra, a través del cual los jueves doy formación y alguna cosilla que va apareciendo. Pues si se pasan por el canal, además se suscriben, que eso siempre nos viene muy bien. ¿Qué sentido tiene esto de la información? Creo que es importante que estemos informados de todo y a todos los niveles. Si somos una familia en la iglesia y somos familia de los hijos de Dios, qué menos que uno conocer lo que pasa en su familia. Y me parece que lo que pasa en la familia hay que conocerlo en distintos niveles. ¿Qué ocurre en la parroquia? ¿Qué ocurre en mi diócesis, en mi país? ¿Qué pasa en la Iglesia Universal? Pero para conocer noticias tenemos 1000 medios. Desde que se han inventado las redes sociales, uno tiene todas las noticias del mundo a su entera disposición con un simple clic de ratón. Son noticias, medios que informan, muchísimos medios. Yo lo que quiero no es que ustedes tengan información, que la tienen, sino ayudarles a entender, a comprender, a formarnos y ante lo que va sucediendo, pues intentar situarnos, ir viendo. Yo creo que la vida de la Iglesia nos interesa, pero nos interesa sobre todo conocerla en su contexto y entender lo que son las cosas y por qué son las cosas. Dicho esto, pues vamos a empezar con las noticias. Ya les digo que yo no puedo contarles todo lo que pasa en el mundo, pero sí puedo seleccionar cosas y hablar de ellas. Tenemos que empezar, y ya vamos a las noticias directamente, con Fiducia Supplicans, que llevamos tiempo y lo que nos queda. Yo creo que Fiducia Supplicans es un documento vaticano para incluir en el libro Guinness de los récords. Porque yo, las cosas como son,
no recuerdo ningún documento vaticano, una simple declaración que haya tenido tanta contestación, tantas repercusiones, tanta tinta y tanta palabra en el mes y medio que hace que se publicó. Esto es algo tremendo. Ha salido y llevamos mes y medio con obispos que sí, obispos que no, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. Oigan, y de los que están no de acuerdo, estamos prácticamente todos los obispos de África, que acabo de leer, que el cardenal de Sudáfrica ahora dice que él sí está de acuerdo. Es una cosa tremenda. Tenemos los obispos de Hungría, tenemos los polacos, el cardenal Zen, el cardenal Miller, el cardenal Sara. Oigan, esto, algo pasa cuando están las cosas como están. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que llevamos mes y medio con un lío monumental y que no saben cómo arreglarlo. Porque además de no saber cómo arreglarlo, en mitad de este jaleo, resulta que nos enteramos de que el cardenal Víctor Manuel Fernández, alias Tucho, es como todo el mundo le llama, había publicado un libro con un contenido, oigan, rozando o sin rozarlo pornográfico, que ha supuesto un escándalo. Pero es que después de ese libro han salido más textos. Con lo cual está la cosa con una complicación tremenda. Y ahora, ¿qué hacemos con fiducia? Pues no lo sabemos. El Papa ha salido a tratar de solucionarlo, pero claro, es que las soluciones que quieren aportar son realmente ridículas. Porque decir que si vienen dos a por una bendición, yo bendigo a los dos, pero no bendigo a la pareja, es, como decía hace poco un obispo, como si me traen una bicicleta, bendigo las dos ruedas, pero no bendigo la bicicleta. Entonces, no saben qué hacer. Que si es que la bendición tiene que ser pequeña, que si la bendición es bendición, pero no es bendición, que si bendigo, pero no bendigo, es un jaleo que no hay por dónde salir. ¿Cuál es mi impresión? Pues que vamos a tener fiducia para tiempo y tiempo. ¿Qué hacen? Pues disimular que son ataques al Papa, que si es un contexto cultural, que hay que apoyar al Papa. A mi modo de ver, es un documento disparatado, no hay por dónde cogerlo y, por desgracia, vamos a tener mucho tiempo de estar luchando con ello. Dicho esto, yo les quería decir una palabrita de una noticia que es casi continua. La situación de los católicos, de los cristianos y católicos en particular, en Nigeria. Porque aquí hablamos de todo, pero Nigeria, como está en África y son africanos, pues parece que lo que ocurre allí no tiene importancia. Pero estamos hablando de un país dividido casi al 50% entre musulmanes y cristianos, de los cuales un porcentaje, bueno, pues interesante, es de católicos y que llevan años sufriendo lo que no está escrito. En el 2023, entre detenidos, secuestrados y tal, 130 sacerdotes religiosos y laicos comprometidos. Matanzas, la última de Navidad, 150 muertos. Se han dado el caso de cerrar las puertas de la iglesia por fuera y prender fuego. Pues miren, yo creo que los cristianos de Nigeria tienen que estar en nuestro corazón y en nuestra oración, porque es sangrante lo que está pasando en ese país. Ahora, fíjense una cosa. En un país como Nigeria, donde el 80% de los católicos van a misa, sabiendo que muy posiblemente los pueden matar, de pura persecución, el año 2020 tenía 6.500 seminaristas. Hay diócesis con 900 seminaristas en Nigeria. Bueno, pues a lo mejor tenemos que pensar que la fidelidad y el martirio son semilla de vocaciones y de compromiso cristiano. Entonces, Nigeria.
Me voy a ir al lado contrario, porque si Nigeria es una constante, Alemania ni les cuento. En la dirección contraria. ¿Qué ocurre en Alemania? Pues mire, que llevan años que han decidido que la Iglesia tiene que ser una comunidad acomodada y acomodaticia, donde se tienen que hacer con lo que el mundo quiera. Y Alemania llevan años así. Pero han llegado a tal extremo que el propio cardenal Caspers, del que decía el Papa Francisco que hace teología de rodillas y que estaba en el grupo del G9 de asesores del Papa, no sé si está o no está, porque han ido cambiando, pero el propio cardenal Caspers ya se asusta y dice, ¿dónde vamos? Alemania lo que quiere es fundar o vivir una iglesia democrática donde todo se haga por votos. Fíjense que el propio presidente de la Conferencia Episcopal Alemana dice que hay que democratizar más la iglesia a través de los procesos sinodales, lo cual es una barbaridad, porque en la iglesia hay un sacramento, el sacramento del orden, que a sacerdotes y obispos les da la potestad del gobierno de la iglesia. Por tanto, pretender una iglesia donde el voto del último laico valga lo mismo que el voto del obispo es una iglesia que no es la de Jesucristo. No vamos de la teología. Quieren consejos que decidan, quieren que todo sea democrático y quieren hacer todo lo que el mundo pide. Acuérdense que hace poco más de 2 años, cuando en algún momento la Doctrina de la Fe niega la posibilidad de dar bendiciones a parejas gays, miren por dónde resulta que los alemanes dicen, pues nosotros, por llevar la contra y en público, nos vamos a dedicar a bendecir parejas gay en iglesias y catedrales. Siguen por ahí. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que con Alemania, igual que con Nigeria es fidelidad, con Alemania tenemos realmente un cisma de facto. Hace lo que les da la gana, sin que nadie se atreva a llevarle la contraria, no sea que se enfaden los alemanes. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencilla, que en Nigeria los pobrecitos africanos, de los que a veces en Estados Unidos y en Europa nos reímos, los pobrecitos africanos son fieles a Cristo y a la Iglesia, aunque les cueste la vida, y es una iglesia viva. En Alemania han decidido ser fieles a lo que pide el mundo y miren cómo están. En poco más de 2 años han perdido 1 millón de fieles. En 5 años llevan 131 iglesias menos y este es el resultado. A partir de ahí, pensemos qué necesita la iglesia, si martirio y fidelidad o acomodarse al mundo. Si es una iglesia que evangelice y que aumente, será una cosa. Si queremos una iglesia que se extinga, pues entonces sí, democrática y a partir de ahí extinguirse poquito a poquito. Hablando de Alemania, ya que pilla cerca, vamos a seguir con ellos. Esta semana ha saltado la noticia de que el número de abusos a menores entre los luteranos también de Alemania es enorme. Entre los luteranos, enorme. Los abusos, sobre todo con los niños, son un horror. Con un solo abuso que haya, tenemos que pedir perdón si la Iglesia ha admitido, consentido, tolerado o ha vuelto la vista para no verlo. Es verdad. En Estados Unidos, ¿qué les voy a contar? Hay no sé cuántas diócesis prácticamente en quiebra, haciendo frente como pueden a las indemnizaciones por los abusos. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente dice, todos los problemas de abusos vienen por el celibato. Si los sacerdotes estuvieran casados, no habría abusos. Bueno, no solamente eso.
es que el secretario adjunto para la doctrina de la fe acaba de decir que el celibato sería importante para evitar que los clérigos tengan doble vida. Que perdone el hermano arzobispo secretario adjunto, pero eso es una bobada y de las gordas, por más que les diga un arzobispo. Porque la gran mayoría de los abusos con niños se dan fuera de la iglesia entre gente que está casada y con pareja. Y no me digan ustedes que entre los casados no hay dobles vidas. El problema de fondo es, vamos a atacar el celibato porque el celibato supone una bofetada profética ante un mundo hipersexualizado. Entonces, vamos a decir que todo lo que pasa en la iglesia es por culpa del celibato y vamos a acabar con el celibato sacerdotal que nos escandaliza porque no lo entendemos. El celibato es un don excelente y si alguien lo rompe, pues miren, el pecado está ahí, la debilidad está ahí, y cuando un sacerdote no se cuida, no reza, no evita las ocasiones, pues puede caer en lo que sea. También nos dicen, ojo, que el celibato es la causa de la escasez de vocaciones. Por favor, casados son los evangélicos, casados son los anglicanos, casados son los católicos de rito oriental y tienen menos vocaciones que nosotros. Por tanto, los abusos ahí están, hay que cortarlos. Yo creo que en la iglesia, cuando a un sacerdote se le pilla con abusos, pues sobre él caiga todo el peso de la ley, pero de ahí a decir, acabemos con el celibato y todo se arregla, creo que sería una locura y no viene a cuento y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El celibato es bueno y es santo al punto que muchos evangélicos y las iglesias católicas orientales dicen, por favor, nosotros tenemos el celibato opcional, ustedes, por favor, no renuncien al celibato, que es un gran don que tienen que conservar. Pues en eso tenemos que estar. Me ha llegado una noticia desde el foro de Davos. Vamos a ver. Hay tres realidades muy unidas que son Nuevo Orden Mundial, Agenda 2030 y Foro de Davos, que van básicamente en la misma dirección. Por favor, esto es un tema interesantísimo que tenemos que conocer y conocer en profundidad. Oigan, el nuevo orden mundial no nos afecta muchísimo. El nuevo orden mundial, la Agenda 2030, el Foro de Davos, ¿exactamente qué pretenden? Una cosa muy bonita. Un mundo perfecto, un mundo feliz, donde todos seamos hermanos, yo te quiero, tú me quieres, no hay enfermos, todo el mundo tiene para vivir, no hay pobres y tal. Miren, eso de que todos seremos hermanos, nadie pasará necesidad, todos nos vamos a querer y todos nos vamos a cuidar, está inventado desde hace muchísimo tiempo. Y a eso los católicos lo llamamos el reino de Dios. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el reino de Dios de los católicos y el nuevo orden mundial? En teoría es lo mismo, ¿verdad? En teoría sí, pero con una diferencia, que para un católico entrar en una nueva forma de vivir, que es el reino de Dios, lo hace a través de la conversión y del bautismo. Una nueva forma de vivir sin conversión no tiene más que una forma de conseguirse, que es por obligación. En la iglesia invitamos a la conversión. El nuevo orden mundial quiere imponernos su forma de entender la vida. Esto es muy serio. Y me sorprende encontrarme con laicos comprometidos, con sacerdotes que me dicen, oye, ¿y eso de la Agenda 2030 de qué va? Pues va de un gobierno mundial,
una religión mundial, una economía mundial, que en definitiva es una manera de someter a Estados Unidos y América, porque todos sabemos que a este plan mundial ni los chinos, ni los indios, ni el Islam se van a someter. Y claro, uno se mete en el nuevo orden mundial y te dicen, hombre, para que no haya pobres hay que controlar la población. Ah, amigo, contracepción, fomentar el matrimonio homosexual, aborto, eutanasia. Además, quieren crear una religión del consenso, un líder nuevo religioso mundial. Tal. Esto un católico no lo puede aceptar, porque es un totalitarismo y es convertir la fe católica, Cristo, que es camino, verdad y vida, en una especie de religión de consenso donde todos podamos caber. Miren, yo no estoy por el amor. Pues bueno, pues lo que ha decidido el Foro Davos es que van a velar para que a las personas nos llegue una información veraz. Esto se llama censura. Vamos a controlar nosotros lo que tiene que saber la gente. Vamos a controlar la información, eso sí, diciendo claramente que lo hacen por nuestro bien, para que estemos bien informados. Y como hemos de estar bien informados, son ellos los que van a decidir lo que tenemos que conocer. Yo les digo, todo lo que hace referencia al nuevo orden mundial, Agenda 2030, Foro Davos, estudien, sean muy críticos y no se dejen engañar por cualquiera. Oigan, que se nos va el tiempo, ¿de qué manera? Una última noticia que realmente me ha ensanchado el corazón. Y es que 40.000 jóvenes de México peregrinan para consagrar su corazón a Cristo y a la Virgen de Guadalupe. 40.000 jóvenes. Me ha ensanchado el corazón. Demasiadas veces minusvaloramos a los jóvenes. No quieren, no saben, no pueden, los jóvenes son flojos. Pues miren, que no es así la cosa, ¿eh? Que los jóvenes de Nigeria, cuando se les presenta delante la Iglesia y Cristo según son, y saben que les puede costar la vida, entran al seminario por cientos. Los jóvenes de México, cuando alguien les dice, es la hora de consagrar el corazón a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe, los jóvenes de México van y han reunido nada menos que a 40.000. Yo creo que el gran problema de los jóvenes lo tenemos los adultos, que somos incapaces de proponerles un plan medianamente serio para lo que es su vida. Y cuando los adultos tenemos miedo de hacer una propuesta que merezca la pena, entonces los jóvenes se desencantan y se marchan de nuestro lado. Recuerden lo que digo de Alemania, recuerden lo que digo de Nigeria. Oigan, yo tengo un montón de cosas para hablar, pero es que se nos ha ido la media hora, ¿eh? Y me gusta ser puntual para empezar y para terminar. Esto es media horita y, como ven, mi idea no es contarles todo lo que pasa, sino ofrecer claves para entender cómo está la Iglesia. La fidelidad de los africanos. Es tremendo. Dense cuenta que cuando todas las conferencias episcopales de África se han opuesto a fiducia, los únicos que se han desmarcado han sido algunos obispos del norte de África, que en definitiva son europeos y con 4 feligreses, y se ha desmarcado el cardenal de Sudáfrica, que también es europeo, digamos, de ascendencia europea. Entonces, que veamos cómo está África, que veamos el centro de Europa, cómo está,
perdiendo la fe, que sepamos el nuevo orden mundial por dónde quiere atraernos, que sepamos cómo va viviendo la gente y, por supuesto, mucho me temo que fiducia supplicans nos va a dar muchas jornadas de diálogo y de observación de cómo van las cosas. Bueno, pues miren, los que nos metieron en la fiducia, que nos saquen de ella y ya ellos que los demás haremos lo que buenamente podamos. Agradezco a Rafael la invitación para el canal. Les agradezco su presencia en este momento y de verdad un abrazo muy grande. Aquí terminamos porque en la media horita quiero ser muy fiel con ella y terminamos recibiendo la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos y nos mantenga en su servicio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Sancte Michael Arcangel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres